buenas noches a todos. Es un gusto para mí de nuevo estar en nuestra actividad educativa, que es el primero de este año, que es la actividad educativa de FUNEICO, que solemos hacer siempre una actividad educativa mensual. En esta ocasión tenemos dos invitados supremamente especiales, con un webinar maravilloso que se llama Conociendo un poco más sobre mi enfermedad inflamatoria intestinal. Creo que siempre tenemos que volver a los inicios. Siempre nos gusta volver de nuevo a fortalecer los conocimientos básicos sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, pero en esta ocasión es mucho más especial que las otras porque se realizó una especie de encuesta que la mayoría de ustedes pudieron responder, y lo que vamos a hablar el día de hoy van a ser unos tópicos específicos en los cuales documentamos que habían un poco de falencias y habían muchas dudas, interrogantes. Entonces, el webinar de hoy va a ser dirigido principalmente a 6 temas en los cuales a través de esa encuesta vimos que necesitamos fortalecer y reforzar. Tenemos dos personas maravillosas, una mujer supremamente especial para FUNEICO, que creo que fue una suerte poderla conocer. Ella nos buscó a nosotros y creo que el destino nos unió porque ella es colombiana, se llama la doctora María Estela Serrano. Es colombiana, pero hizo su formación en gastroenterología pediátrica en Estados Unidos y actualmente dirige el área de gastroenterología y nutrición y patología pediátrica del Hospital de George Washington. Pero por supuesto, por ser colombiana, ha querido ayudarnos a nosotros, trabaja con la Fundación de Cronicolitis en Estados Unidos y se ha unido a FUNEICO en pro también de ayudarnos, sobre todo en esta parte educativa, porque trabaja con la Fundación de Cronicolitis en Estados Unidos y asimismo poder intercambiar experiencias, porque también hay muchos hispanos que están en Estados Unidos con esta condición. Entonces le quiero dar la bienvenida a María Estela. Ella es una apasionada por la enfermedad inflamatoria intestinal, está presente en todos los proyectos e iniciativas educativas que tenemos en Colombia para pacientes y también para educación de médicos en el área. Ella nos va a hablar de 3 tópicos muy importantes, que va a ser dudas sobre la parte quirúrgica en enfermedad inflamatoria, vamos a hablar sobre nutrición enteral y vamos a hablar sobre nuevas moléculas y nuevos estudios en nuevas moléculas para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria. Entonces, bienvenida María Estela. Ella nos va a acompañar después de la intervención del doctor Fernando Sarmiento. Quisiera que pues, te presentaras tú también, María, antes de presentar al doctor Sarmiento, que va a ser el primero en iniciar el webinar. Hola, buenas noches. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Estoy encantada, como dice la doctora Parra. Sí, yo busqué a FUNEICO porque yo tenía un interés en aumentar los recursos disponibles en América Latina para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, aprovechando los recursos de la fundación aquí. Y ha sido una suerte, hemos podido colaborar en muchos proyectos y este proyecto de este webinar, el interés es lograr mejorar la educación y un poco hacerla dirigida a donde haya más dudas. Dependiendo de cómo nos vaya con este, podemos hacer más, dependiendo de las necesidades del grupo. Y bueno, estoy encantada de estar aquí compartiendo con la doctora Parra y pues con el doctor Sarmiento, que es una eminencia nacional en enfermedad inflamatoria intestinal y en gastroenterología pediátrica. Muchas gracias, María. Entonces, yo quiero resaltar a todos los pacientes que están conectados y sus familias que estos espacios son muy valiosos, y los que no estén conectados y ustedes puedan transmitirle, esto queda en nuestro canal de YouTube, pero es muy valioso porque uno no puede tener a personas como María Estela o como el doctor Sarmiento siempre y poderlos tener aquí, que ustedes hagan todas las preguntas que quieran y que puedan resolverlas, y personas con la preparación que ellos tienen y el amor que tienen para educar pacientes no siempre se encuentran en todas partes, y FUNEICO los tiene para ustedes. Entonces es un privilegio tenerte acá. Gracias por tu tiempo, por tu incondicionalidad siempre con nosotros. Doy paso al doctor Sarmiento. El doctor Sarmiento es conocido ya por muchos de ustedes. Para mí es el papá de la gastroenterología pediátrica de Colombia y es un pilar de FUNEICO. FUNEICO no sería lo que es ni se hubiera formado si no hubiera estado presente el doctor Sarmiento. Lo quiero, lo admiro, lo respeto, eh, y gracias por ser un apoyo para nosotros. Toda mamá que tenemos en FUNEICO en su mayoría conoce al doctor Sarmiento y siempre tiene
siempre refiere que fue antes y un después de haberlo conocido, de haber apoyado a la familia de ese niño que tiene esta condición. Siempre nos ha ayudado mucho a los gastroenterólogos de adultos a aprender muchas cosas en ese proceso de transición pediátrica que es muy difícil y que nosotros los adultos desconocemos muchas cosas de la enfermedad inflamatoria de niños. Entonces yo lo adoro, lo amo y aprovecho para decirle que lo quiero con todo mi corazón, por ayudarnos, por siempre estar acá. Hoy el doctor nos va a hablar de tres temas muy importantes que son el uso de corticoides, dos, la falla de crecimiento, que es un tema supremamente importante en los niños, porque es muy distinta la enfermedad inflamatoria en adultos y en niños. Y vamos a hablar de un tema peculiar, casi nunca hablamos y que ustedes expresaron en esa encuesta de 23 preguntas que tenían dudas y es sobre homeopatía. Y creo que de esto hay que hablarlo con gente que sabe, como son los conferencistas que tenemos el día de hoy. Entonces, bienvenido, doctor Sarmiento. Siempre es un gusto tenerlo acá como conferencista porque usted siempre está detrás de bambalinas en todos nuestros eventos. Les doy paso entonces a sus hermosas conferencias y a todos los pacientes y familiares. Por favor, escribir todas las preguntas. Yo las voy a tratar de recopilar y agrupar. La idea es poder resolver la mayoría de inquietudes esta noche. Buenas noches a todas y a todos los interesados en la enfermedad inflamatoria. Muchas gracias por su asistencia. Fue maravilloso haber acudido al llamado de la doctora Parra hace ya 4 años en Cartagena, en un congreso. Y fue maravilloso porque eso me ha permitido hacer un tipo de desarrollo distinto al que estaba haciendo desde mi trabajo como profesor de la Universidad Nacional. Además, privilegiado, ustedes se dan cuenta que soy un privilegiado por estar rodeado de tres mujeres que además de inteligentes, son hermosas. Son lindas, no solo físicamente, sino también por su personalidad, por sus conocimientos, por su dedicación. Entonces, yo realmente soy el privilegiado. Son 6 temas que vamos a tocar rápidamente. Hicimos una programación para no demorarnos más de media hora, 35 minutos, para darle el paso a todos ustedes con las preguntas. En los corticoides, para mirar todos los efectos deleterios peligrosísimos, terribles, de los corticoides sintéticos, voy a referirme brevemente a la fisiología. Tenemos estas tres hormonas, cortisol, cortisona y corticosterona, que se denominan mineralocorticoides o corticoides naturales, secretados, fabricados y secretados por las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones, son dos, bajo el influjo del cerebro, en el hipotálamo, y tienen, de las muchísimas funciones, tienen tres especiales. Participan en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas en una función de catabolismo para finalmente darnos un sustrato energético, glucosa en esencia, y por eso estas tres hormonas se llaman hormonas que están presentes cuando hay miedo, terror, tensión, dolor, y por eso se denominan hormonas del estrés. En la inflamación, en el proceso inflamatorio que sucede después de una agresión a los tejidos por trauma, por infección, por situaciones químicas, farmacológicas, por ejemplo, el cortisol tiene un efecto modulador sobre la salida de sustancias de las células vecinas al trauma para disminuir el efecto de estas sustancias que en exceso dañarían más el tejido y ocasionarían más inflamación. Al mismo tiempo, ocasionan vasoconstricción, cierran los capilares sanguíneos para evitar la salida de líquido que podría aumentar el edema. Pegadito a la inflamación están todas las células de nuestro sistema inmunológico que en general
contrario a los glóbulos rojos, porque están también en la sangre, circulan y se denominan en general glóbulos o células blancas. Son 6 o 7 definitivas en el sistema de defensas de nuestro organismo y principalmente eosinófilos y linfocitos. Estos últimos, por unos pasos complicados, son los que finalmente nos van a dar todos los anticuerpos, todas las sustancias que se denominan inmunoglobulinas y que son las que nos van a defender de todas las agresiones del exterior. Basados en estas propiedades de los mineralocorticoides, la industria farmacéutica fabricó corticoides sintéticos. Aquí ustedes ven la lista y ya es numerosa, pero además es mucho más numerosa porque no puse acá todas las presentaciones de corticoides sintéticos que están en cremas, en geles, en aerosoles ampliamente utilizados. Y los últimos tres, para ustedes, para muchos de los que nos están acompañando hoy, son nombres familiares porque seguramente en algún momento los han utilizado como pacientes. ¿Cuáles son, ya entendiendo brevemente y abuelo de pájaro, cómo es la fisiología de los mineralocorticoides? Vamos a ver los efectos que tienen los corticoides sintéticos cuando se administran de forma crónica. Bloquean el cortisol, entonces están bloqueando toda la parte fisiológica de lo que se denomina el eje hipotálamo suprarrenal. Y esto tiene unas consecuencias gravísimas. Además, nos hacen susceptibles de infecciones muy graves, de gérmenes rarísimos que en condiciones de normalidad no se darían. Promueven la diabetes, nos llevan a hipercolesterolemia, disminuyen nuestra masa muscular y la redistribución de la grasa del tejido celular subcutáneo en la cara, en el cuello, en la nuca, en la región supraclavicular, nos lleva a esto que se ha denominado y que muchos de ustedes han sufrido, que se denomina cara de luna en el síndrome de Cushing iatrogénico porque lo hacemos los médicos cuando damos corticoides en una forma inapropiada. Pero eso ya es grave, pero aquí viene lo más grave. Los corticoides sintéticos aumentan la pérdida de calcio y fósforo en el hueso. Además, a nivel renal, aumentan su excreción. Entonces, el calcio que se sale de los huesos y el fósforo se van por el riñón. Pero además, están impidiendo la absorción normal de calcio por el intestino, el calcio proveniente de la alimentación. Estas 4 situaciones nos van a llevar a que el hueso sufra de desmineralización, no se fije el calcio, nos lleva a una situación de osteopenia, osteoporosis y fracturas patológicas. En el riñón también se retiene agua y esto agrava esta situación del síndrome de Cushing iatrogénico, edematiza más a los pacientes y con la retención de sodio por el riñón nos lleva a hipertensión arterial. Vienen más cosas, no hemos terminado las cosas terribles de los corticoides. En la piel ocasionan atrofia de la piel, hipotrofia y atrofia que nos lleva a tener estrías. También ocasiona acné, se exacerba el acné y interfiere con una cicatrización de las heridas. También nos dan úlceras en el estómago, gástricas y en el duodeno, gravísimo porque aumentan la presión ocular y pueden facilitar o agravar los glaucomas y tienen trastornos psiquiátricos que van en grado extremo desde la depresión a la psicosis y que pueden ser muy graves. Las cataratas y el retraso en talla, que los dejé acá de últimos, es porque los niños son los más susceptibles de sufrir cataratas, precisamente porque están en desarrollo y por la misma razón hacen el retraso en talla. Vayan ustedes dándose cuenta de todos los efectos deleterios de los corticoides
para que les tengamos realmente miedo. De manera que después de que vimos esto brevemente, los corticoides son peligrosos a largo plazo y cuando se dan a dosis que no son las adecuadas. Hay que utilizarlos en algún momento, pero se deben utilizar con precaución y con una indicación precisa. Por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal son muy útiles. Es como contradictoria a lo que ya dije, pero es que son útiles cuando se utilizan a una dosis un poco más alta, ojalá por vía intravenosa, pero cuando la enfermedad inflamatoria se tiene una presentación severa, esas presentaciones que amenazan la vida de los pacientes. Igualmente en recaídas agudas severas, pero no los damos más por 3 a 4 días a dosis altas, como dije, y los desescalamos, los disminuimos progresivamente y rápidamente en el término de un mes. Quiero hacer énfasis en esto último como conclusión, que no los corticoides ni en niños ni en adultos nos sirven para el mantenimiento de la colitis ulcerativa o de la enfermedad de Crohn. Recordemos que la meta, el objetivo del tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal es conseguir la remisión profunda sostenida, pero libre de corticoides, libre de corticoides. Entonces, ahí ya tenemos un resumen muy cortico para darle paso a la falla de crecimiento. Es una de las complicaciones y es específicamente para niños y es específicamente para aquellos individuos que están por debajo de los 18 años, que es más o menos el límite de edad que se ha marcado para decir que un niño deja de ser niño y pasa a la edad adulta. Eh, y es el momento en que se cierran, hay cierre epificiario y ese cierre epificiario significa la cesación, la detención del crecimiento. Entonces, brevemente también, como hicimos con la parte fisiológica de los corticoides, vamos a hablar del cartílago de crecimiento. Este cartílago de crecimiento, una salud adecuada con una buena nutrición, en todas las condiciones ideales, va a permitir que vayamos a tener una talla final adecuada, una talla final esperada o calculada. Eh, Como dije, terminando los 18 años con el cierre epificiario. El cartílago de crecimiento está en algo que es transitorio que se llama epífisis y que se localiza en los extremos de los huesos largos. Su funcionamiento adecuado depende de un aporte de nutrientes en una cantidad y en una calidad que sean óptimos, pero es indispensable también para su buen funcionamiento y que el cartílago con toda la actividad nos deposite calcio. El movimiento, la actividad física es fundamental. De ahí se desprende, al contrario, que todo lo que nos lleve a una disminución de ingesta de nutrientes y de vitaminas y de minerales en la desnutrición primaria por falta de alimentos o en la desnutrición secundaria por enfermedad, teniendo en cuenta que se pueden juntar las dos cosas, entonces se agravan más las situaciones. Y sin una buena nutrición, pues este cartílago de crecimiento, su actividad va a ser muy pobre y ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo va a funcionar. Faltó mencionar en la diapositiva anterior que el efecto hay efecto también sobre los cartílagos de crecimiento, efecto farmacológico, y estamos hablando en especial de los corticoides sintéticos. Aquí estamos ampliando en el diagrama la parte metafisiaria, es la parte distal de un hueso, de allí de cualquier articulación. Escogimos lo de la rodilla, donde hay extremos óseos, donde están metáfisis, epífisis, y vemos en detalle cómo es el cartílago de crecimiento en este diagrama. Este cartílago de crecimiento lo que hace es favorecer el depósito de calcio
aumentar la matriz ósea y permitir que el calcio se deposite en esa matriz y se convierta en hueso sólido y obviamente hasta su cierre pues va a tener posibilidad de crecimiento. Este buen funcionamiento y este crecimiento depende, como decíamos, de una nutrición adecuada, pero también de unas hormonas, hormona de crecimiento, hormona tiroidea, hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, andrógenos, eh, también de la vitamina D. La vitamina D hace que se promueva la proliferación de células que están implicadas se llaman condrocitos, que son los encargados de hacer ese depósito de calcio y un influjo también de los glucocorticoides naturales. Y nuevamente la actividad física, es decir, la presión que se pueda ejercer sobre las articulaciones, tanto en rotación como en presión, estimula también que la proliferación de células y el depósito de calcio en esa unión del cartílago con el hueso permita su crecimiento. Los factores negativos, generalmente en enfermedades crónicas, pues decíamos que, por ejemplo, crónicas, como ejemplo fundamental en el día de hoy, la enfermedad inflamatoria intestinal, las citoquinas, hay unos pequeños mensajeros que ustedes reconocen como factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, que hacen muchísimas cosas feas cuando están muy aumentadas por este tipo de inflamación. Llevan al paciente a inapetencia. Recordemos que uno de los síntomas fundamentales, capitales de la enfermedad inflamatoria es el dolor abdominal, la diarrea intermitente, continua, difícil de tratar, que nos lleva a malabsorción, sobre todo en enfermedad de Crohn. Y el retardo en el vaciamiento gástrico que interfiere con una buena ingesta de alimentos, todo nos va a llevar a desnutrición secundaria. Entonces, esto es lo que está pasando en estas enfermedades crónicas tipo enfermedad inflamatoria intestinal sobre el cartílago de crecimiento y por qué es que en ese momento crucial del desarrollo de un individuo, si tenemos estos factores negativos, estamos deteniendo su crecimiento. Además, la inflamación hace resistencia a los hidratos de carbono y no tenemos el sustrato energético adecuado. Y obviamente están metidos los corticoides sintéticos. Tienen un efecto deleterio, deteniendo el buen funcionamiento y la síntesis de tanto de células como de sustancias fundamentales para que se deposite matriz ósea. Les decía hace un rato que la falla de crecimiento es una de las complicaciones más frecuentes de la enfermedad inflamatoria intestinal y obviamente es una de las complicaciones terribles en pediatría. Fíjense, hasta el 60% de los niños, de los prepúberes, tienen pérdida de talla en un 60% cuando tienen enfermedad inflamatoria intestinal. El peso se deteriora un poco más, hasta en un 70%. Y en los pacientes que ya tienen diagnóstico de enfermedad inflamatoria, en la enfermedad de Crohn, tienen falla de crecimiento casi hasta el 50% de los pacientes. En la colitis ulcerativa es muchísimo menor, pero de todas maneras debemos tener en cuenta que ese 10% puede determinar una talla final baja y eso es terrible para el desarrollo de un individuo. En este grafiquito, me gusta mucho este grafiquito porque las flechitas verdecitas es una enfermedad de Crohn de un paciente de 12, 13 años a quien se empezaron los síntomas cuando tenía 12 y se hizo el diagnóstico cuando tenía más o menos 14 años y medio. Pero fíjense que las flechitas rojas nos están indicando que el trastorno o la falla de crecimiento
Esa desnutrición y todos esos factores que disminuyen el buen funcionamiento del cartílago de crecimiento posiblemente están empezando mucho antes, están las flechitas rojas. Y cuando se hace el diagnóstico, obviamente se interviene con tratamiento y con una alimentación adecuada. Y esa curva que iba de para abajo, otra vez sube y trata de llegar a la curva de normal, al promedio, que ojalá se pudiera alcanzar en todos los pacientes. Para concluir, como decimos, y lo reitero, es una de las complicaciones más frecuentes en pediatría de la enfermedad inflamatoria intestinal. Fíjense lo indispensable que es hacer un diagnóstico oportuno. Entre más rápido se haga, se disminuye el riesgo de que, del mal funcionamiento del cartílago y la posibilidad de conseguir una talla final un poco mejor. Recordemos esto que es terrible, tanto en desnutrición primaria, por falta de alimentos, o en estos casos de enfermedades crónicas que impiden una buena alimentación, que la talla que se pierde por desnutrición no se recupera. Se recupera desde el momento en que se vuelve otra vez a dar una buena alimentación. Por eso el manejo nutricional es fundamental en paralelo con el farmacológico. Como decíamos, para recordar, el compromiso es mayor en enfermedad de Crohn y el riesgo es mayor en niños que en niñas. El objetivo es garantizar en el tratamiento integral de nuestros pacientes pediátricos, es garantizar la mejor talla final que podamos lograr. Es un tema muy controversial, muy discutido, hay muchísima desinformación. Y esa desinformación precisamente reside en que hay muy pocas cosas científicas escritas alrededor de las terapias o medicinas alternativas o complementarias, reconocidas ya con esta sigla de MAC, medicina alternativa y complementaria. La pregunta iba específicamente sobre medicinas homeopáticas y ahí hay una generalización. El problema es que tenemos a pensar en que homeopatía son todas estas. En general no hacemos la discriminación, pero resulta que la homeopatía es una de las muchas medicinas alternativas y complementarias. Cuando se utiliza medicina alternativa, por definición se está descartando otro tipo de intervención, por ejemplo, con la medicina alopática o la medicina tradicional, nuestra medicina, la que estudiamos en las universidades, en fin. Y cuando se habla de medicina complementaria, es porque se utilizan estas medicinas alternativas o holísticas, también les dicen, como un complemento de la medicina tradicional. Veamos qué conceptos tenemos a favor de la medicina alternativa para poner en una balanza y que sean ustedes los que saquen las conclusiones. ¿Qué tenemos a favor de las medicinas alternativas? Se practica desde siglos o milenios. Recordemos por allá la acupuntura, la medicina tradicional china. Son muchísimos los pacientes beneficiados, pero estos pacientes beneficiados solamente dan un testimonio verbal de la efectividad de la medicina tradicional. Eso es a favor y en contra. Solamente funciona, pero solamente con testimonios como individuales. No sabemos hasta dónde el efecto placebo. Recordemos, el efecto placebo es el efecto que se consigue cuando se comparan una intervención terapéutica y se da otro medicamento que el paciente lo desconoce, pero que allí no hay sino agua, digámoslo, para ser más gráficos. Y este efecto placebo es fundamental y se tiene en cuenta también en terapéutica. Entonces, este efecto placebo uno no sabe en la medicina alternativa si el efecto benéfico de la medicina alternativa es por ese efecto placebo, porque allí también juega mucho lo mental. Y un paciente dice, estoy en medicina alternativa, posiblemente es la última
posibilidad que tengo porque las demás me han fallado, entonces yo creo en esto y entonces allí el efecto placebo se refuerza. A favor que en los últimos 10, 15 años se está buscando evidencia científica y como ya dije, a veces se utiliza como complemento de la medicina tradicional o alopática. ¿Qué tenemos en contra? Pongamos muchísima atención de lo que tenemos en contra. No tienen las medicinas alternativas ningún respaldo científico. Se basan solamente en testimonios de pacientes. Por tal razón, la evidencia científica es muy pobre. Ya les voy a mostrar más adelante una gráfica eh, es muy pobre de manera que no tiene, desde el punto de vista científico, ningún asidero para comprobar que las cosas realmente funcionan porque son efectivas. Ojo a esto, desafortunadamente, estas medicinas alternativas y complementarias caen en manos de muchos charlatanes. Ojalá si vamos a utilizar este tipo de terapias, sea con médicos, gente reconocida, pero también pueden ser profesionales de la salud como, como enfermeras o terapistas, pero que tengan un entrenamiento en cualquiera de estas medicinas alternativas. Y en contra, lo que decía, es como al azar, no sabemos si el efecto placebo es el que funciona. Para recordar algo de la medicina tradicional, haciendo comparaciones, también es muy vieja, hace 4000 años, es por allá en la época del Neolítico. E Hipócrates fue la que nuestro padre, hace 2480 años, pues le dio vida y sustento a la medicina tradicional. Contrario a la medicina alternativa, y complementaria, en la medicina tradicional son millones de pacientes los beneficiados y son beneficios que están respaldados por medicina basada en la evidencia, es decir, que tienen un sustento científico, es decir, están comprobados, no es al azar porque se hacen estudios experimentales. Y en la última diapositiva, no, hay una previa que es la grafiquita que les quería mostrar. En esta, para demostrar cómo es delimitada la evidencia. Para esta charla del día de hoy les busqué, hice una búsqueda en internet y tenemos una revisión sistemática de muy buena calidad donde encontraron apenas en los últimos 15 años, encontraron apenas 1729 artículos escritos tratando de comparar cosas de medicina alternativa o complementaria. Y en los redondeles rojitos, fíjense que de 1729 fue tan mala la evidencia que se desecharon 1700 artículos. Solamente se pudieron revisar 29 estudios y eso no de muy buena calidad. Y en la última tenemos unas conclusiones que les van a ayudar a ustedes a pensar si utilizan las medicinas alternativas. eh, solas o como un complemento a la medicina tradicional y la idea es que nos inclinemos por esto último. En las conclusiones de este artículo que les acabo de presentar, de este estudio, la medicina herbal fue la que tuvo mejor evidencia. La cúrcuma, el plántago, el ajenjo, estas planticas fueron las que mejores resultados obtuvieron. Igual la acupuntura, y esta autointervención, que esta es esta medicina en las alternativas que se llama medicina cuerpo-mente, en este estudio, en esto que encontraron en esta revisión, la mayoría de estudios tienen muchos sesgos, tienen muchas equivocaciones. Como les decía, son muy poquitos y eso no permite hacer afirmaciones en contra o a favor. Pero ojo a esto, porque el tema era homeopatía, medicinas homeopáticas, y la homeopatía siendo parte de las medicinas alternativas, no
no encontraron ninguno de buena calidad para homeopatía, por lo que uno se atreve después de hacer una revisión que la homeopatía como tal no es útil por el momento hasta que no haya unos estudios y que la acupuntura, la autointervención, la medicina herbal dio buenos resultados. Que utilizar, cuidado con esto, porque hemos tenido pacientes en la experiencia con niños y también lo conozco de adultos que han optado por hacer medicina alternativa pura, es decir, cogerse de cualquiera de estas que les he mencionado como única estrategia de tratamiento en enfermedad inflamatoria. Ojo, porque esos pacientes son los que se complican. Llegan tardíamente al diagnóstico o abandonan el tratamiento farmacológico, médico, alopático y entran otra vez en recaída. La conclusión final es que si quieren utilizar alguna de estas terapias, que son numerosas, estas terapias alternativas, siempre sean complementarias, es decir, como complemento sin abandonar el tratamiento farmacológico, que es lo que tiene evidencia científica. La última, y muchas gracias. Estamos al servicio de ustedes. Gracias. Charlas muy prácticas, muy concisas, creo que resuelve muchas de las dudas de nuestros pacientes. Acá tenemos muchas preguntas, yo creo que las resolvemos al final en conjunto con los dos, ¿les parece? Para darle paso a Sí, la sí, doctora sí, María sí, sí. Estela. Entonces, bienvenida María Estela de nuevo con tus temas con respecto a cirugía, a nutrición enteral y a estudios de nuevas moléculas. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero tratar de ser breve porque lo más importante es que ustedes tengan un espacio donde podamos tocar estos temas y donde ustedes puedan hacer las preguntas en realidad sobre lo que más les interesa. Pero bueno, vamos a tocar un poquito sobre cirugía, vamos a hablar un poquito sobre nutrición enteral exclusiva y un poquito sobre los estudios, los ensayos clínicos que se hacen para el desarrollo de los medicamentos que se utilizan especialmente en enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, estas son las estadísticas para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Y ustedes pueden ver cómo ha cambiado esto en los últimos años. Entonces, antes del año 2000, que en realidad es antes de que tuviéramos biológicos, ustedes pueden ver que esto es para pacientes pediátricos y pacientes adultos. El riesgo de que tuvieran cirugía los pacientes con colitis ulcerativa en el primer año era del 4.8% y los que tenían enfermedad de Crohn hasta del 24%. Sí, a los 5 años del diagnóstico, ese riesgo casi que se duplicaba, entonces era del 9.5% en los pacientes con colitis ulcerativa y del 36% en los que tenían enfermedad de Crohn. Y el 10%, a los 10 años de diagnóstico, el riesgo aumentaba, ya no tan dramáticamente, pero sí subía a un 15% en colitis ulcerativa y 46.5% en enfermedad de Crohn. En el año 2000 fue cuando se implementó el infliximab, que fue el primer biológico que utilizamos y que realmente fue la primera intervención que logró cambiar la historia natural tanto de la enfermedad de Crohn como de la colitis ulcerativa. Y ustedes ven que el riesgo de cirugía después del año 2000 en la parte de abajo de la pantalla, el riesgo de colitis ulcerativa después de un año de diagnóstico bajó al 2.8% y de la enfermedad de Crohn se redujo a la mitad, 12.3%. Igualmente, a los 5 años, el riesgo era del 7% en colitis ulcerativa y del 18% en los pacientes con enfermedad de Crohn. O sea, la mitad de lo que teníamos antes de los biológicos. Y a los 10 años bajó a 9.6 en colitis ulcerativa y 26.2 en enfermedad de Crohn. Estas estadísticas son de un metaanálisis que se hizo. Obviamente, los números son exactos para esa población, pero se pueden extrapolar a cualquier población. Entonces, si siempre hay un riesgo quirúrgico, que yo quiero tocar las cirugías y algunos conceptos sobre la cirugía para enfermedad de Crohn y para colitis ulcerativa. Idealmente, se trata, si ustedes comparan para la enfermedad de Crohn, en enfermedad de Crohn la cirugía se trata de evitar y se trata de minimizar
retirar pedazos del intestino. En cambio, en los pacientes con colitis ulcerativa, puede ser recomendada para estos pacientes en algunos casos, especialmente en los pacientes que tienen displasia o que tienen un riesgo alto de malignidad que pueda estar asociado al componente inflamatorio de la colitis ulcerativa. Ahora, en la enfermedad de Crohn se utiliza para el manejo de las complicaciones, para la mejoría de la calidad de vida, para la mejoría de los síntomas, y en la colitis ulcerativa se hace para el manejo de síntomas cuando el paciente no responde, pero es muy importante tener en cuenta que en la colitis ulcerativa, y por eso la disminución de los niveles del riesgo de cirugía no fue tan importante en colitis ulcerativa como fue en la enfermedad de Crohn, porque hay un porcentaje de pacientes que desarrollan una colitis ulcerativa aguda, que es refractaria a todo tipo de tratamiento, y estos pacientes, si desarrollan megacolon tóxico, pueden tener la necesidad de una cirugía de urgencia. Teniendo en cuenta que en la enfermedad de Crohn la inflamación es profunda y va por todas las capas del intestino, eso puede llevar a complicaciones que requieran cirugía. Entonces, estos pacientes tienen un riesgo mayor de perforarse, un riesgo mayor de tener abscesos, y en los pacientes con enfermedad de Crohn, esa inflamación puede ser en parches, entonces puede involucrar un pedazo corto del intestino y esa puede ser la indicación para la cirugía, a diferencia de los pacientes que tienen colitis. La colitis ulcerativa, la inflamación es mucho más extensa, muy difusa y es más superficial. Ahora, la cirugía puede ser electiva o de urgencia, y electiva, ¿por qué? Bueno, un paciente, por ejemplo, que no responde al tratamiento, pero que está estable, no en su mejor momento, pero está estable, y puede ser una cirugía que se programe con más tiempo, ya sea por colitis ulcerativa que no responde o por enfermedad de Crohn, o puede ser de urgencia para ambas, ¿verdad? Si hay una obstrucción intestinal, o si hay un absceso, estos pacientes se manejan un poco más urgentemente, y como les decía, para un megacolon tóxico se requiere cirugía de urgencia. Y es importante considerar que la cirugía es una de las opciones de tratamiento. Nosotros hablamos siempre de todo lo que nosotros usamos para manejar estos pacientes. Entonces, se habla de la nutrición, que es una parte fundamental, del manejo de la salud integral de los pacientes, los medicamentos, que incluyen los biológicos, las moléculas pequeñas, y la cirugía. Entonces, no es algo ajeno a la enfermedad, sino que se integra como parte del tratamiento para los pacientes. Ahora, yo quería mostrarles un poquito sobre cómo son las cirugías, ¿verdad? Porque no siempre tenemos el dato. Entonces, en la enfermedad de Crohn, en el diagrama que está a la izquierda, es un diagrama que está mostrando qué quiere decir una estricturoplastia, que es una cirugía donde se repara un área, que es en la gráfica lo que está señalado, un área que está estenótica, o sea, que está angosta, y ustedes ven que alrededor del área que está estenótica, que está sugerida por el círculo, se ven dos áreas que están un poquito más ensanchadas. ¿Por qué están dilatadas? Pues porque el flujo de esa área está limitado. Entonces, una opción para los pacientes con enfermedad de Crohn es arreglar eso sin eliminar esa sección. Y eso cuando se usa, cuando la estenosis se debe, por ejemplo, a una cicatriz. El paciente no tiene una inflamación aguda en esa área, pero hay un tejido cicatrizal que es lo que hace que esa área quede más angosta. Entonces, lo que se hace es que se corta, allí hay, en el diagrama muestra, se corta el área que está más angosta y se cose perpendicular a la forma como se corta, y eso ayuda para que esa área que estaba más angosta quede un poquito más ancha. Ahora, más o menos el 50% de los pacientes que tienen esta intervención pueden requerir una intervención posterior, pero es una de las opciones porque estamos tratando de preservar y de conservar la mayor cantidad de intestino delgado que podamos. Ahora, en otros pacientes, la solución es hacer una resección quirúrgica, que es cortar la parte que está inflamada y luego unirla. A ver aquí. Ahora, otros enfoques quirúrgicos para los pacientes con enfermedad de Crohn tienen que ver con la enfermedad perianal. Entonces, por ejemplo, cuando los pacientes desarrollan abscesos, el absceso hay que drenarlo. Entonces, si el absceso es perianal, esos pacientes pueden tener una intervención quirúrgica para drenar el absceso. Ahora, si el absceso es intraabdominal,
A veces el absceso es suficientemente grande para que, por ejemplo, usando una escanografía, el radiólogo pueda dirigir una aguja específicamente y drenar el absceso, pero en muchos casos esos abscesos o no son fáciles de acceder percutáneamente guiados por radiología o son pequeñas colecciones. En esos casos se tratan médicamente y no se drenan quirúrgicamente. Pero volviendo al área perianal, todos sabemos que los pacientes con enfermedad de Crohn pueden presentar inflamación perianal que puede llevar a estas fístulas. Ahora, una fístula es un túnel que comunica dos cosas que no deberían estar comunicadas. Entonces, en el caso de estos pacientes, es la comunicación entre la piel y el recto. Entonces, se forma ese túnel y ese túnel hace que haya un drenaje, ese túnel hay una predisposición para que se infecte y eso es parte de lo que se debe manejar. Ahora, nosotros hacemos un esfuerzo por manejar tanto las fístulas como los abscesos perianales y toda el compromiso perianal con medicamentos y los biológicos pues nos ayudan mucho con eso, pero a veces se requiere, por ejemplo, poner estos cetones que son drenajes, son para permitir que las colecciones que se forman en esas fístulas drenen y evitar que se formen abscesos. Interesantemente, cuando les ponemos los cetones a los pacientes y los manejamos apropiadamente con medicamentos y esas fístulas empiezan a cerrar, entonces el área alrededor del cetón se vuelve tejido saludable y se puede eliminar el cetón y ya se permite que cierre la fístula. Ahora, en una colitis ulcerativa, el enfoque quirúrgico es muy diferente y los pacientes que tienen colitis ulcerativa que requieren cirugía, la cirugía que se hace para estos pacientes es la resección del colon, ¿verdad? Son pacientes que tienen inflamación de todo el colon, pero recordemos que la colitis ulcerativa solamente causa inflamación en el colon, no en el intestino delgado. Entonces, al quitar el colon completamente, se puede decir que estos pacientes pues pueden estar libres de tratamientos médicos y se considera que tienen como una resolución de la enfermedad. Entonces, aquí vemos en el primer diagrama las rayitas blancas cortando el colon, que es lo que está en verde, y queda pues el intestino delgado. Entonces, esta cirugía generalmente se hace ya sea en 2 o 3 pasos, porque, voy a minimizar aquí, no sé si puede hacer esto, porque, eh, porque hacer todo en el mismo paso predispone a que el paciente tenga, por ejemplo, infección. Entonces, se quita en el primer paso, que es a la izquierda, se quita todo el colon y el intestino delgado se proyecta hacia la piel y se hace una ileostomía y el paciente evacúa por allí. Entonces, en este paciente se ha eliminado el recto y todo el colon y se permite que esa área distal e intrapélvica se sane. Y en el segundo paso, que es lo que está a la derecha, que es lo que quisiera, no sé si ustedes están viendo, eh, hay una parte y no tengo no he podido quitarlo, Sí, pero bueno, en acá el, se ve, tranquilo. ok, entonces, en el segundo paso, lo que se hace es que se forma un pouch, o sea, como un saquito con el intestino delgado. Ese saquito puede ser en forma de J, en forma de S, en forma de W, pero la idea es que se use esa parte del intestino delgado como un reservorio de la materia fecal, ¿verdad? Porque ya este paciente no tiene colon y lo que queremos es que tenga la funcionalidad para que pueda evacuar la materia fecal por el ano. Entonces se construye el pouch y se hace una ileostomía en asa, que es sacando un poquito del intestino delgado, pero permitiendo el resto de la continuidad para dejar que ese pouch, que esa bolsita que se hace, se cicatrice bien. Y luego en su tercer paso, pues ya se cierra la ileostomía y se permite la comunicación ya directa del intestino delgado con el ano. Generalmente los pacientes, con el tiempo, ese pouch, esa bolsita, se vuelve un poco más complaciente y puede retener más materia fecal. Entonces la frecuencia de las deposiciones disminuye afortunadamente. Esto, como les decía, esta cirugía se hace o en 2 o en 3 pasos. Y
Estas cirugías pues hablan de las ostomías que yo había mencionado, y una ostomía simplemente es esta comunicación que hay entre ya sea entre una parte del tracto digestivo y la piel. Entonces tenemos las ileostomías que evacúan del intestino delgado, y las colostomías que pueden ser ya sea en el colon derecho, en el colon transverso, en el colon izquierdo, y que permiten la evacuación de materia fecal dependiendo del sitio donde se haga. Hay algunas consideraciones, por ejemplo, de dieta para los pacientes que tienen una ostomía. Estas ostomías generalmente son transitorias, duran más o menos, por ejemplo, en la cirugía, esos 2 o 3 pasos suceden más o menos a las 12 semanas. Entonces, son algo transitorio, pero es importante que los pacientes tengan claro si les van a hacer una ostomía, que tengan educación sobre eso, cómo manejarla, el cuidado de la piel, la hidratación, que es diferente a cuando no se tienen ostomías, y todo lo que tiene que ver con esto. Ahora, y lo más importante, los pacientes tienen que ser sus propios abogados. Lo más importante es que ustedes tengan una capacitación y sepan qué es lo que ustedes deben hacer, cómo prepararse en el caso de que haya una cirugía que sea electiva. No siempre puede ser electiva, pero cuando es electiva, ¿qué es importante? Bueno, que el cirujano sea experimentado en esto, que tenga experiencia, que haya hecho este procedimiento, que se sienta cómodo haciendo el procedimiento, y que ustedes sientan que tanto el cirujano o la cirujana y el equipo de trabajo profesional que va a manejar el caso sepa y tenga experiencia en esto. Es muy importante el estado nutricional. ¿Por qué? Porque un buen estado nutricional va a ayudar a que la cicatrización sea mejor, a que la cirugía no tenga complicaciones, ya sea infecciosas o de la misma cicatrización del área quirúrgica. Entonces, ustedes ven que cuando se decide hacer una cirugía, a veces nosotros intervenimos muy agresivamente para tratar de mejorar el estado nutricional de los pacientes. Ahora, ¿por qué también es importante el porqué de la cirugía? Para entender cuál es el pensamiento tanto de los cirujanos como del gastroenterólogo de por qué está indicada la cirugía y cómo eso va a beneficiar a largo plazo el curso clínico de la enfermedad. Y yo he encontrado en mi experiencia que conocer otros pacientes que han tenido el mismo procedimiento, y es allí donde el rol, por ejemplo, de Funeico es tan importante, porque conecta a las personas que han tenido situaciones o experiencias similares, y aprender de otro paciente, no importa que tanto un médico o un profesional de la salud nos enseñe, aprender y oír a otro paciente que ha tenido la experiencia es muy, muy importante para poder tener un resultado positivo. Ahora, yo les hablaba de la nutrición, y este concepto de nutrición integral exclusiva es muy específico, porque la nutrición integral exclusiva es una forma de tratamiento que ha demostrado ser efectiva para pacientes solamente con enfermedad de Crohn. No sirve para pacientes con colitis ulcerativa, y estos pacientes se les permite solamente tomar una fórmula especial y agua, y se excluye todo alimento. Ahora, esto suena como algo, una intervención muy, muy agresiva, pero esto ha demostrado para que los pacientes que siguen esta ruta puedan en el curso más o menos de 2 o 3 semanas encontrar y alcanzar una remisión de los síntomas, una mejoría de los parámetros bioquímicos, o sea, los exámenes de sangre, lo que se mide en la materia fecal, toda esa carga inflamatoria, sin tener pues realmente ningún efecto secundario. La idea es que la exposición a la nutrición integral exclusiva o solamente a un tipo de fórmula aparentemente modula la microbiota que vive en nuestro intestino, que a su vez regula esa respuesta inflamatoria y puede revertir la respuesta inflamatoria. Ahora, todos los estudios y las recomendaciones dicen que se sugiere que esto se haga por unas 4 a 8 semanas. Hay estudios con otros tipos de dieta tratando de imitar los resultados que se tienen con esto, y algunos son bastante promisorios, y podemos hablar un poco más de eso cuando estemos hablando de las preguntas. Generalmente 4 a 8 semanas uno solamente tomando agua y un tarrito de leche es difícil, y yo pienso que para efectos prácticos y en la clínica prácticamente lo que nosotros hacemos generalmente son más o menos entre 2 y 3 semanas, y luego uno empieza a introducir alimentos. Pero yo quería hablarles un poco sobre esto porque esto es algo que
en la encuesta apareció como un área donde podía haber una oportunidad de educación. Entonces, este tipo de nutrición, como les decía, produce cambios en el microbioma, en los metabolitos y produce una remisión clínica y una reducción de la inflamación. Ahora, ¿cuál fórmula? Aparentemente puede ser cualquier fórmula, porque hay estudios con 61 diferentes fórmulas y todas tienen el mismo resultado, independientemente de si la fórmula es una fórmula de las que son más procesadas y como hipoalergénicas comparada con una fórmula normal que se usan a veces como suplemento para los pacientes incluso saludables. Aparentemente no tienen tanto que ver con el tipo de fórmula, sino con esa constancia de un solo elemento que se le presenta a la microbiota y al sistema inmune. Ahora, la mayor barrera para que nosotros recomendemos esto es que es difícil adherirse a este tratamiento y nosotros a veces somos tímidos para ofrecerla porque enseguida pensamos, bueno, pero eh, el paciente no va a querer hacer esto. Pero yo creo que es importante siempre traerlo a colación porque es una opción de tratamiento que se puede usar como un puente, por ejemplo, mientras estamos esperando que el seguro nos apruebe un medicamento más efectivo que se pueda usar a largo plazo. Entonces, una opción sería hacer esta intervención de nutrición enteral. Y por último, yo quería hablar un poquito sobre los ensayos clínicos, que son los estudios de investigación que se utilizan para descubrir nuevas maneras de mejorar los tratamientos y la calidad de vida de las personas con una enfermedad específica, en este caso con enfermedad inflamatoria intestinal. Estos ensayos clínicos son simplemente una parte de las últimas etapas del proceso de investigación. Los procesos de investigación empiezan en un laboratorio, entonces se hace investigación a nivel molecular, después empiezan todos los estudios de farmacocinética, después estudios de modelos animales. Entonces ya en el punto cuando uno involucra a un paciente en un ensayo clínico es porque ya está casi al final de este proceso. Y estos estudios, ensayos clínicos, pues siempre requieren pacientes. La idea es que los pacientes que se enrolan en estos estudios clínicos se dividen, algunos van a participar con el medicamento o con la intervención que se está estudiando y los otros van a ser el grupo comparativo para los pacientes. La idea es que participar en estos estudios puede ayudar a los pacientes, no solamente al paciente que está participando, sino a los pacientes en el futuro. ¿Y cómo ayuda al paciente que está participando? Bueno, en general en estos estudios al paciente el medicamento se le da gratis, se hacen unos controles muy estrictos y los estudios en las compañías farmacéuticas cubren, por ejemplo, los laboratorios, el costo de las visitas médicas. Entonces hay un beneficio para el paciente y el otro beneficio que hay es, por ejemplo, para los pacientes en los cuales hemos tratado tantos medicamentos que ya están aprobados, que están comprobados que funcionan y sabemos que hay un medicamento en estudio que podría ser útil para el paciente, pero que no está aprobado. Entonces, participar en un estudio para estos pacientes les da la oportunidad de acceder a un tratamiento que puede ser lo que haga la diferencia para ellos clínicamente. Entonces, como pacientes, nosotros lo más importante es, por ejemplo, hablar con el médico tratante, con nuestro médico tratante, pero también con el investigador, pensar cuál sería el impacto en la vida cotidiana y en verdad, entre más información haya, mejor preparados van a estar los pacientes para determinar si quieren o no quieren participar en el estudio. Ahora, ¿qué le pregunta uno a su gastroenterólogo? Bueno, por ejemplo, uno le puede preguntar, doctor, ¿hay alguna oportunidad de estudios locales, de ensayos clínicos en los que yo pueda participar? No todos son de medicamentos, algunos tienen que ver, por ejemplo, estudios sobre la calidad de vida, que tienen que ver con otras intervenciones más integrales, como un poco lo que hablaba el doctor Sarmiento. Entonces, por ejemplo, hay estudios tratando de ver el efecto de la terapia cognitiva o estudios tratando de utilizar, por ejemplo, sustancias como la cúrcuma, etcétera. Entonces, los gastroenterólogos siempre van a tener esa noción si localmente hay un estudio que se esté haciendo y que pueda ser benéfico para uno. Luego uno le pregunta, bueno, doctor, pero esto sí será adecuado para mí porque pues yo tengo una colitis ulcerativa severísima, me van a operar dentro de una semana. Entonces el médico tratante que conoce la situación nos puede aconsejar con eso. Y es importante tener claro si la atención médica habitual del paciente va a seguir sin cambio
se enrole o no se enrole en el estudio. Uno de los temores es que uno le dice al paciente, tenemos este estudio y el paciente piensa, bueno, pero si yo le digo que no lo quiero hacer, entonces no me van a volver a ver, me quedo sin médico. Y en realidad no es así, pero eso es algo que uno puede confirmar con el médico. Ahora, el investigador no necesariamente es el médico que nos está tratando a nosotros. Entonces, si es la misma persona o es otra persona, las preguntas serían, bueno, ¿y qué beneficios obtendré? Porque la idea es que haya un beneficio para el paciente. Como les decía, tener acceso a medicamentos, tener acceso a ciertos estudios que no se harían de otra manera. Algunas veces hay una compensación económica. Entonces, todo esto es importante saber. Preguntar por qué se está realizando este ensayo clínico, en qué fase eh, en qué fase de la investigación está lo que estamos estudiando, en qué se diferencia el tratamiento que se está estudiando del que yo estoy recibiendo o del que yo he recibido, qué opciones hay si, por ejemplo, me enrolo en el estudio y el tratamiento que ofrecen no es eficaz para mí. Entonces, ¿qué hacen? ¿Me van a dejar ahí enfermo o me cambian y me van a dar otro medicamento que sí sirva? Todo esto hay que saberlo antes de participar. Y otra cosa que es importante es que si, por ejemplo, uno accede a un medicamento que no está aprobado y se acaba el estudio y entonces le quitan a uno el medicamento, hay que saber si hay la oportunidad de continuar ese tratamiento después de que haya terminado el estudio. Hay que preguntar los riesgos, en qué fase, si hay fases anteriores, qué resultados tuvieron, si hay un costo, cómo es una visita típica, porque algunos de estos estudios requieren exámenes de sangre, requieren, por ejemplo, para evaluar medicamentos, a veces hacen electrocardiogramas y hacen otros estudios. Entonces, las citas que yo hacía con mi médico, que eran de 20 minutos, se vuelven una cita de 1 hora y media. Y yo tengo que considerar eso si yo de verdad puedo gastarme ese tiempo, qué tipo de reembolsos están disponibles, si por ejemplo me van a reembolsar por mi transporte, porque ahora en vez de poder hacer visitas virtuales, yo tengo que venir a que me pesen y me hagan estudios. Todo eso es importante. Y una cosa que es importante es preguntar qué pasa si están planeando tener bebés, porque algunos de estos estudios requieren, como no hay conocimiento de cómo afectan a los embriones, requieren que los pacientes que se enrolan estén tomando métodos de anticoncepción. Entonces, si el plan es empezar familia, pues no se puede empezar el estudio, no se puede participar. Y con esto quisiera terminar, darles las gracias de nuevo y dejar la mayor cantidad de tiempo para las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. María, genial todas tus charlas. Se han generado múltiples preguntas. Voy a tratar de agruparlas para que podamos agilizar un poco. Bueno, hay mucho sobre corticoides, doctor Sarmiento. Los pacientes definitivamente siguen teniendo dudas frente a este medicamento. Yo quiero agregar algo y es, los corticoides, como lo dijo el doctor, tienen sus eventos adversos, pero salvan vidas, salvan intestino. Y es importante que también cuando su médico se los indique, hay que tomarlos, ¿sí? Siempre con un plan de ir disminuyéndolo progresivamente, como lo dice el profe, pero no le teman tampoco el corticoide, porque hay pacientes que dicen, no, yo eso no me lo voy a tomar o no me lo voy a dejar aplicar, pero también salvan colons, ¿sí? Nos ayuda a apagar incendios. Y cuando apagamos el incendio, podemos darle tiempito a la terapia biológica, al inmunomodulador para que pueda actuar. Entonces, hay que saberlos utilizar. Bueno, entonces, varias preguntas, doctor, con respecto a esto. Refieren claramente si los efectos de los corticoides en la piel, en los huesitos, porque también hacen muchas preguntas sobre la piel y los huesitos, al cuánto tiempo se quitan después de haberlos suspendido los eventos adversos. A los pacientes les interesa mucho los eventos adversos en la piel. Y dentro de esta misma pregunta me dicen que si los eventos adversos son iguales con los corticoides tópicos o con los corticoides sistémicos, doctor. Bueno, depende del tiempo que se usen los corticoides. Y en general, la mayoría de los efectos secundarios, una vez que se suspenden los corticoides, empiezan a desaparecer progresivamente. A veces se demora mucho, por ejemplo, un síndrome de Cushing iatrogénico, esta cara de luna, puede tardar hasta 6 meses en desaparecer. Pero, por ejemplo, las consecuencias en la piel, estas estrías quedan definitivamente marcadas como cicatrices. Entonces,
el efecto, a pesar de que se retire el corticoide, va a ser tan duradero como para toda la vida. Entonces, no sé si las embarazadas que después de sus embarazos quedan con estrías, el Cicatricure, que es muy famoso aquí en Colombia, no sé si en los otros países que nos están escuchando es efectivo, no creo, de manera que las estrías son definitivas. Pero la mayoría, el otro detalle es que en pediatría, distinto a niños, la marca de los corticoides va a quedar también para toda la vida reflejado en una talla baja. Mm. Obviamente que no es exclusivo, como ya lo vimos, no es exclusivo el efecto de los corticoides, porque allí también hay situaciones nutricionales, inflamatorias, en fin. Pero entre menos, y hay estudios comparativos en los cuales los corticoides tienen mucho que ver en la falla de crecimiento. Pero la mayoría de los otros síntomas desaparecen tan pronto se van retirando los corticoides, unos más temprano que otros. Por ejemplo, estos trastornos psiquiátricos pueden llegar a ser severísimos y también se van a retirar en un periodo de tiempo largo. La otra era, Vivi, la otra era, eh, no recuerdo, la otra. No, que los tópicos, doctor. Ellos les Ah, dan de la parte, sobre todo la budesonida y estos que usamos, o los claro, enemas o la espuma. yo mencioné y no los puse ahí porque sería una lista larga. Se utilizan corticoides en cremas. La ventaja es que se están utilizando moléculas que tienen la menor cantidad de efectos indeseables, solamente dejan la parte y antiinflamatoria. Y la otra son los inhaladores que se utilizan pero amplísimamente por los neumólogos para el tratamiento de asma y que son una solución, una alternativa muy valiosa para los corticoides orales que también muchos pacientes por la gravedad de la sintomatología del asma tienen que tomarlos. Eh, igual, estos tópicos, algunos se absorben, son con mínimos efectos sistémicos, es decir, en todo el organismo, pero una vez se retiran, los efectos secundarios desaparecen. Obviamente estos no dan ni trastornos psiquiátricos, ni aumento de la presión ocular, ni estrías en la piel, ni falla de crecimiento, pero tienen unos efectos menos severos, pero también se pueden absorber. Listo. Tenemos aquí para la doctora María Estela, hay muchas preguntas sobre la dieta, ¿sí? Pues tú dejaste muy claro con respecto a lo que significa la nutrición integral total, pero se generan muchas dudas con respecto a qué alimentos o qué dietas les recomiendas a los pacientes cuando tienen una activación de la enfermedad, y cuando ya no tienen activación de la enfermedad, qué recomendaciones de dieta deben seguir los pacientes. Bueno, sí, las dietas que han demostrado una utilidad en enfermedad inflamatoria intestinal, en su mayoría es para los pacientes que tienen enfermedad de Crohn. Es más difícil encontrar una dieta que haya demostrado que tiene un efecto claro en los pacientes con colitis ulcerativa. Para todos los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, de todas maneras, hay alimentos que ya se sabe que son proinflamatorios, como las carnes rojas, las grasas procesadas, los azúcares procesados y todas esas sustancias que se usan para estabilizar los alimentos. Entonces, los emulsificantes, los colorantes, hay aluminio les ponen, titanio les ponen, y estas sustancias se han demostrado que cambian la microbiota y al cambiar la microbiota tienen una respuesta proinflamatoria. E igualmente hay comidas que son antiinflamatorias. El pescado, porque tiene ácidos grasos poliinsaturados omega 3, entonces el pescado, las dietas que son ricas en frutas y verduras, porque proveen fibra y proveen los sustratos necesarios para que las bacterias buenas crezcan y ellas regulen esa respuesta inflamatoria.
y la proteína de leche de vaca fermentada, que en algunos países pues en la mayoría se consume como yogur, pero en algunos países se consumen otros productos donde la proteína es fermentada y se puede utilizar. Eso es en general, comidas pro y antiinflamatorias. Hay dietas, hay una dieta que se llama la dieta de exclusión de la enfermedad de Crohn's, que se ha comparado lado a lado con la nutrición enteral exclusiva y ha tenido resultados muy positivos. Esa dieta elimina ciertos carbohidratos complejos, entonces quita todos los azúcares, quita ciertos carbohidratos, ciertas harinas, quita las carnes rojas, quita los lácteos, excepto el yogur del que les hablaba, y se complementa con un porcentaje de las calorías con una fórmula. Esa dieta ha demostrado efectos buenos. Pero, como les decía, ese tipo de dietas ya más estrictas, los efectos se muestran en pacientes con enfermedad de Crohn's y no en los pacientes con colitis ulcerativa. Ok, listo. Doctor Sarmiento, por acá nos pregunta una paciente sobre homeopatía. Más que homeopatía, ella pregunta sobre uso de vitaminas, suplementos, probióticos. Por ejemplo, yo en adultos, y quiero la opinión de ustedes porque para toda la audiencia, los realmente expertos en nutrición son los gastroenterólogos pediatras, ¿sí? A ellos nosotros siempre vamos y les preguntamos porque el gastroenterólogo de adultos debe hacer un entrenamiento adicional para ser nutriólogo. En cambio, los gastropediatras están formados en esa área y son expertos. Pero cuando a mí un paciente adulto me pregunta sobre suplementos, yo soy la primera que le digo, no bote la plata en eso. Si usted tiene, si logramos tener remisión de la enfermedad, porque por supuesto en un intestino inflamado, ulcerado, que sangra, pues le van a caer mal muchos alimentos, pero la meta es poder llevarlo a una remisión. Yo no le mando suplementos de ningún tipo, porque la idea, el mejor nutriente o la mejor presentación para un tracto digestivo es la comida, no pastas, no suplementos. Ese es en el caso de adultos, ¿sí? Y porque muchos pacientes, como lo decía el doctor Sarmiento, gente que abusa de la buena fe o de la esperanza de las personas y les hace gastar un montón de dinero. Y yo le digo, esos 200.000 mejor vaya y se los come en salmón, en verdurita, en frutica, en lugar de comprar suplementos. Entonces, ellos preguntan qué opinan ustedes sobre el uso de probióticos, vitaminas, suplementos en la colitis ulcerativa y en la enfermedad de Crohn. Sí, desafortunadamente, uno de los efectos nocivos de esta tecnología de Internet que masifica información desafortunadamente mentirosa, y ya como tú lo dijiste, se aprovechan de la buena fe de la gente, eh, y se ha vuelto un mercadeo terrible con los suplementos vitamínicos, para todo, ¿no? Para enfermedades o para sanos, para saludables, y realmente ya ustedes dos me ahorran muchísimo tiempo diciendo que todo esto que se promociona en las redes, que desafortunadamente algunos colegas o nutricionistas o médicos, afortunadamente pocos, son proclives a formular estos suplementos. Lo vemos con muchísima frecuencia en pediatría con los suplementos de multivitaminas en polvo, lácteos, cuya base es la leche de vaca, que pues, ya lo dijo María Estela, la leche de vaca, y yo corroboro, pues la leche de vaca es una proteína que está hecha para un ternero, no para un humano. Ha sido una buena estrategia en nutrición, pero nos da muchísimos problemas de alergias. Entonces, definitivamente, vitaminas, minerales, suplementos, yo les digo a las mamás jocosamente cuando me preguntan esto, dije, mire, hay un sitio, pero perfecto, a buen precio, con toda la diversidad que usted quiera, con todas las cosas que usted quiera, donde las puede comprar, la plaza de mercado. A veces se aterran porque ellos creen que voy a decir que es un sitio súper wow. No, la plaza de mercado, ahí está, allí tenemos todo lo que necesitamos.
Yo Los quiero, sí, sí, sí. Espera, termino Perfecto, con los doctor. probióticos. Termino. Los probióticos, igual que la cúrcuma, igual que el ajenjo, estas medicinas herbales tienen estudios científicos. Los probióticos no han logrado pegar, no se ha logrado una evidencia contundente que puedan respaldarlos para un uso sistemático como coadyuvante, no como único tratamiento, como coadyuvante de la terapia farmacológica. Dos cosas, y ahí sí lo dejo a buen juicio de todos nuestros oyentes. Los probióticos farmacológicos o de la industria, que también eso es, yo creo que se está sobrepasando el mercadeo, dándole utilidad que de pronto no tiene o que no está comprobada perfectamente. Eh, Son útiles en algunas situaciones. Lo utilizamos, por ejemplo, en diarreas agudas, con poco éxito, en diarreas prolongadas, que se prolongan por más de un mes, con mejor éxito. Eh, pero miren, los probióticos, lo dijo la doctora María Estela muy sabiamente, cuando uno tiene una buena alimentación con un buen contenido de fibra, la fibra está en las verduras, en los vegetales y en las frutas. Esta fibra son en genérico algo que se denomina oligosacáridos. Y estos oligosacáridos, que son de dos clases, son los alimentos de los probióticos. Entonces, en lugar de yo gastar el dinero que son bien costosos, en consumir probióticos farmacológicos que me los ofrecen por montones, volvemos otra vez a la buena alimentación. Y una buena alimentación que nos suministre fibra con frutas y verduras nos da los alimentos de los probióticos para que proliferen y mantengamos un equilibrio como ya se mencionó. Entonces, una buena alimentación, otra vez caemos en lo mismo. Yo quiero, Doctor. sí, yo quiero intervenir porque, por ejemplo, hay situaciones especiales donde sí se requieren suplementos. Entonces, parte de la salud integral de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal es medirle el nivel de vitamina D por lo menos una vez al año. Y si el paciente tiene deficiencia de vitamina D, esa vitamina D se debe suplementar y hay dosis específicas dependiendo del nivel que el paciente tenga. Un paciente que ha tenido una resección quirúrgica, o sea, que le han hecho una cirugía y le han Ujú. quitado una parte del intestino delgado, por ejemplo, en la parte distal del ilio, donde se absorben ciertas vitaminas, esos pacientes requieren que se mida el nivel de vitamina B12, por ejemplo, B9, etcétera, y si el paciente tiene deficiencia, esos pacientes sí requieren un suplemento. Solamente era como para señalar Claro que esos sí. casos que son Sí, específicos, ¿verdad? Son individualizados. estas Claro que sí. anotaciones, claro. Bueno, por acá tenemos algunas preguntas. Son muchísimas preguntas. Tengo más de 70 preguntas, pero hay que agruparlos y ya llevamos 1 hora y 20. Eh, con respecto a la parte quirúrgica, si ya tuve 2 iliostomías y después me conectaron el intestino delgado al ano, pero no quedó bien y tengo incontinencia fecal y muchas quemaduras, ¿por qué sería bueno regresar a una iliostomía si la pasé tan mal? Por acá también me dicen, Mm. en una de las tantas cirugías que me realizaron, me hicieron una bolsa ileal, pero mi pregunta es si la enfermedad de Crohn pudo haberse fistulizado por mi bolsa. Entonces, algunas preguntas con respecto a esto, María, para que tú nos puedas aclarar. Sí, la cirugía cuando la enfermedad de Crohn no se elimina, aunque uno elimine el pedazo que tiene inflamación, porque puede recurrir en el área que antes estaba normal y que ya no está normal. Ahora, en el primer caso, cuando el paciente lo conectan y el paciente tiene muchas complicaciones, una vez se reconecta y hay el curso normal y el paciente está evacuando por el ano, si tiene muchas quemaduras o incluso, por ejemplo, si desarrolla enfermedad perianal, una de las opciones es hacer una ileostomía, porque eso se llama divergir el flujo, porque acuérdense que toda la materia fecal, ese es el flujo de nuestra microbiota y es tan importante la microbiota para esa respuesta inflamatoria. Entonces, de pronto la propuesta, yo pienso que la propuesta de volver a hacer una ileostomía
es para darle como un descanso a esa parte ya perianal, donde están las quemaduras, donde hay inflamación, porque al eliminar ese flujo continuo de materia fecal, de bacterias, de gérmenes, puede ser que la inflamación en esa área baje y una vez la inflamación esté mejor controlada. Ahora, ningún paciente se maneja solo con cirugía. Nosotros hablamos, y ese no fue el tópico de las conversaciones de hoy, pero ustedes todos sabemos que hay muchos medicamentos. Entonces, se puede hacer una ileostomía nuevamente para darle como un espacio a eso. Y lo que pregunta la otra paciente de que si se puede fistulizar, sí. Lamentablemente, un paciente puede tener una ileostomía por una enfermedad de Crohn's y puede haber una fístula, ya sea cerca al área donde se hizo la ostomía. Entonces, también es importante el manejo quirúrgico de la enfermedad de Crohn siempre tiene que ir de la mano con un manejo médico agresivo y que sea individualizado para el paciente. Si el paciente tiene enfermedad de Crohn severa, tenemos muchas alternativas de medicamentos que se pueden utilizar. Ok, listo. Por acá hay muchas preguntas con respecto a la herencia. Ustedes que son los pediatras, hablan, a muchas mamás les preocupa y papás que si yo tengo la enfermedad, mi hijo la va a tener, que si estoy embarazada, los medicamentos le van a afectar a mi bebé. Entonces, pues aprovechemos que tenemos a dos excelentes gastropediatras para aclararle esas dudas a nuestras mamás, a los papás, porque uno de mamá cuando es mamá, llegan todos esos miedos de si los problemas que uno tiene de salud se los va a pasar al hijo y de pronto qué tips les podemos dar con respecto a cómo puedo disminuir el riesgo de que mi hijo pueda desarrollar una enfermedad de estas si yo como mamá lo tengo o el papá lo tiene. Yo puedo hablar del embarazo y el doctor Sarmiento nos puede ayudar con la parte de la herencia. Bueno, Ok, entonces en el embarazo, los biológicos que nosotros usamos, o sea, el infliximab, el adalimumab, el vedolizumab, son biológicos que no cruzan la barrera placentaria de manera negativa para el paciente. Entonces, hay estudios, se hizo un estudio inmenso con señoras embarazadas y se encontró que los bebés recién nacidos tenían niveles de infliximab, o sea que sí pasaba la placenta, pero no causaban efectos teratogénicos en los niños. Y el concepto, nosotros somos pediatras, entonces yo no cuido señoras embarazadas, pero el concepto esencial de los gastroenterólogos de adultos que cuidan a las mamás es que si la enfermedad está en remisión, es lo mejor para el bebé. Entonces, utilizar medicamentos que no sean teratogénicos. Hay medicamentos que sí son teratogénicos, entonces no pueden usar metotrexate, pero pueden usar sulfasalacina, mesalamina. Entonces se buscan los medicamentos que no afectan tanto al paciente, pero tratando de mantener la remisión de la mamá. Ok, bueno, doctor. de la parte de la herencia, recordemos en términos generales, las enfermedades no se heredan. Lo que pasa es que tenemos predisposición para desarrollar enfermedades que pudieran ser de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero directamente las enfermedades, a no ser que sean aquellas raras enfermedades, por fortuna muy puntuales, que se llaman monogénicas, es decir, que dependen de un solo gen, que sí hay una relación directa de herencia, de que si mi padre o mi hermano o mi primo, los familiares cercanos la tuvieron, se aumenta la posibilidad de que esa enfermedad se transmita. Pero en general, para la enfermedad inflamatoria, a no ser que sea esta que se ha puesto de moda, desafortunadamente estamos viendo cada vez más y más y más y más casos sin que se sepa cuál es la razón de estas enfermedades, esta enfermedad inflamatoria de comienzo muy temprano, donde se suman otras situaciones y una combinación de enfermedades raras donde se manifiestan en el intestino también y se expresan como una enfermedad de Crohn. Pero en general, la enfermedad inflamatoria se llama, al contrario de esta monogénica, poligénica. Entonces son muchísimos genes, muchísimos sitios en el cromosoma, en lo que se hereda. Se han detectado más o menos alrededor de unos 250 sitios
que podrían expresar la enfermedad, que se exprese realmente en los hijos o que se herede es un porcentaje muy, muy bajito. Reitero, las enfermedades no se heredan, se tiene la predisposición familiar para de pronto sufrirlas. Pero es que hay más. Depende, no solo es tener la predisposición, sino que esos genes que están inactivos, y esa es la predisposición, se activen con el medio ambiente. Entonces allí viene otro a jugar, otros factores vienen a jugar en la herencia de las enfermedades, que es la pregunta específica. Y entonces es tener un ambiente como lo estamos teniendo, ahí ese es el otro detalle, un ambiente de comidas ultraprocesadas, un ambiente de polución ambiental, que pudieran determinar que genes que están ahí, tenemos la predisposición y están ahí y de pronto estas situaciones medioambientales las puedan disparar en un momento determinado. Ok. Es tips para los que son papás y tienen niños, cosas que es difícil que sea una sola cosa que pueda proteger, pero uno, una alimentación adecuada, rica en verduras, en frutas, no ultraprocesados. Idealmente, algunos estudios refieren que si usted va a tener un bebé, preferiblemente parto vaginal, esto no tiene ninguna contraindicación porque esa microbiota que hay en la vagina de la mamá y al paso por el canal vaginal protege a ese bebé de tener mayor riesgo de enfermedad. La lactancia materna tiene múltiples beneficios, entre estos también disminuir el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, disminuir el uso de antibióticos de manera indiscriminada en nuestros niños también. Recordemos que la mayoría de las infecciones a esta edad son virales, entonces tratar de disminuir de manera indiscriminada el antibiótico, lo cual genera un cambio en esa microbiota intestinal y como dice el doctor, puede ser uno de esos factores que puede de pronto potenciar o desencadenar después de mirar la parte genética, hormonal y muchas cosas que tenemos adicionales multifactoriales que nos Vivi, pueden generar la enfermedad. dos cosas Dígame. muy cortiquiticas, pero fundamentales. Quiero, yo no sé, yo amo a mi padre Hipócrates, definitivamente. Hipócrates, una de las muchas cosas sabias que dijo, las enfermedades nacen en el intestino, entre muchas cosas de las que dijo. Eh, entonces, redondeando todo, nacen en el intestino porque es que en el intestino esos millones de bacterias buenas a las que se refirió la doctora Serrano, las tenemos que cuidar. Y la mejor manera de cuidarla es la leche materna. Mamás que me están escuchando y papás, por supuesto, para que lo transmitan a sus parejas. La alimentación, de acuerdo al mandato de la OMS, y porque todos los estudios lo refieren, un niño ojalá nazca por vía vaginal y en la primera hora de nacido debe estar con su madre en el regazo, en el pecho de su mamá, en la primera hora de nacido. Eso va a garantizar posiblemente una mejor alimentación y una prolongación de la leche materna, ojalá exclusiva por 6 meses, ojalá hasta los 2 años con la complementaria y nos gusta mucho a los pediatras, mamás que tienen y niños que tienen 3 y a veces hasta 4 años y están con leche materna, qué maravilla. Entonces, Claro que sí. eso era algo que es Y fundamental. es gratis, es un Además, no beneficio cuesta nada. gratuito. Sí, claro. Entonces, bueno, tenemos demasiadas preguntas. Voy a cerrar como con puntos claves de preguntas que de pronto no iban con los temas de hoy, pero que por supuesto son importantes. Tiempo para que la colitis desarrolle un cáncer. Cada vez tenemos menor riesgo por el uso de terapias biológicas, por mantener la enfermedad en remisión. Clave para disminuir el riesgo de cáncer en colitis ulcerativa y en Crohn que tenga componente de colon, tener remisión de la enfermedad clínica, bioquímica y endoscópicamente. Después de 8 años de la enfermedad con compromiso a nivel del colon, sobre todo con pancolitis, hay aumento del riesgo de cáncer de colon y por tanto hay que hacer tamizaje de cáncer de colon con colonoscopia de acuerdo al riesgo.
Es importante las personas que usan supositorios, que sale al baño y que le salen gotitas de grasa, transparente amarillo, eso es normal, no te preocupes, es el contenido que a veces queda allí sobrando, no es ningún signo de alarma. Es importante que tengan en cuenta que, como decía el doctor, el uso crónico de corticoides quiere decir que usted no ha respondido, que tiene que hablar con su médico tratante para tratar de escalar el tratamiento para no tener que usar de manera prolongada los corticoides. Más preguntas por acá. En cuanto a manifestaciones extraintestinales, hay varios que me preguntan que han tenido artritis, que han tenido espondiloartritis, problemas en la piel. Sí, hasta el 50% de los pacientes pueden hacer manifestaciones fuera del intestino. Por ahí hay una paciente que tiene un hermano con espondiloartritis. Si usted tiene un hermano con espondiloartritis y tiene enfermedad inflamatoria y le duelen las articulaciones, ojo, porque hay riesgo de que pueda tener una espondiloartritis axial o periférica. Lo tienen que enviar al reumatólogo idealmente. ¿Qué más preguntas hay por acá como para que podamos redondear? Si tomo anticonceptivos orales, bueno, eso es importante. Las hormonas cada vez están teniendo por ahí un papel en la fisiopatología de la enfermedad, pero si usted me pregunta a mí, es mejor que planifique a que quede embarazada con actividad de la enfermedad. Hay muchos métodos de planificación. La idea es que si usted quiere quedar embarazada, tiene que estar en remisión profunda, clínica, bioquímica y endoscópicamente al menos 6 meses. Tiene que revisar con su gastroenterólogo y ginecólogo los medicamentos que no estén contraindicados en el embarazo. Y hay muchas opciones. A mí me encantan los dispositivos intrauterinos con bajas dosis de levonorgestrel porque actúan a nivel local, te quitan el sangrado, te quitan el cólico, disminuyen la anemia y no tienen tantos eventos adversos como los anticonceptivos orales, que si tienen muchas cargas de estrógenos pueden aumentar el riesgo de trombosis y cuando tenemos enfermedad inflamatoria activa aumentamos el riesgo de trombosis. Asimismo, si tenemos enfermedad intestinal activa, los anticonceptivos orales de muy poquitas dosis pueden no absorberse adecuadamente y no tener un efecto protector adecuado. Entonces creo que lo mejor es ir al ginecólogo y hablar de las diferentes opciones que tenemos. Ánimo, por acá veo pacientes que dicen que esto es una desgracia. Yo siempre les digo, esto es una condición, esto es una condición. Ya hay que aprender a vivir con esta condición y Funeico te está brindando herramientas y yo creo que la educación es la mejor forma de poder aprender a vivir con esta condición. ¿Sí? No tiene cura, pero tiene tratamiento. Tienes muchos médicos, tienes a Funeico, tienes 400 pacientes en Funeico que tienen tu misma condición y como lo decía María Estela, esta fundación permite que además de que aprendamos con estos webinars educativos, las revistas, la información que tenemos en la página web, en el Instagram, en YouTube, tienes 400 pacientes que han vivido con esta enfermedad y creo que son los mejores profesores para nosotros los médicos y para ustedes mismos, porque han vivido un proceso y con base en la experiencia tienen unas muy buenas herramientas para enseñarles, entonces no se sientan solos porque nos tienen a nosotros, los médicos, tienen a toda una comunidad de pacientes que la empatía hace que podamos transmitir de una mejor manera enseñanzas y aprendizajes y eso lo vemos en nuestra revista con los testimonios de pacientes, entonces mucho ánimo, que no están solos, Funeico está para ayudarlos siempre y bueno, quiero finalizar dándole las gracias a María Estela, al doctor Sarmiento por este tiempo. Son personas muy ocupadas, con muchas ocupaciones en su trabajo, sus familias, y están hasta casi 9:30 de la noche con ustedes y conmigo resolviendo estas dudas. No olviden que a través del Telegram pueden preguntar y entre la mayoría de médicos y pacientes podemos ayudarles. Es importante que nos respondan una encuesta que les vamos a mandar ahorita, porque para nosotros es muy importante saber si aprendieron de estos temas, si todavía tenemos falencias en estos temas, porque con base en estas encuestas es que nosotros creamos los temas de los webinars, invitamos expertos para poder que les hablen a ustedes de estos temas en los que tienen muchas dudas. No olviden que los queremos muchísimo, que aquí estamos para ustedes siempre. Y bueno, mil gracias a María Estela y al doctor Sarmiento por su tiempo. Recuerda, Vivi, que esto queda en la red, ¿no? Queda en YouTube y los pueden consultar los webinars en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Claro que sí, aquí están. Ustedes pueden ver todos los que hemos hecho. Tenemos un gran material educativo en webinars, en la página, en Instagram. Tenemos las revistas de Funeico que son bellísimas, el libro de cocina. Bueno, hay muchas estrategias para aprender y somos unos convencidos de que un paciente educado es un paciente más adherente al tratamiento y es un paciente que tiene menos complicaciones.
Y el que más debe saber sobre su enfermedad eres tú, el que tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la motivación es a que aprendamos sobre esta condición. A mí no me gusta decirle enfermedad, a mí me gusta decirle condición. ¿Sí? Una condición que está con nosotros y que nos ha enseñado mucho, porque muchos de nuestros pacientes nos enseñan que esta enfermedad les ha enseñado a valorar cosas muy básicas, cosas que a veces no teníamos en cuenta y no valorábamos antes, como hacer popó, como comer, como agradecer por cada cosa que tenemos diariamente. Y creo que la enfermedad también nos permite agradecer y nos da muchas enseñanzas. Yo como médica agradezco haberme cruzado en gastroenterología. Agradezco aprender de muchos de ustedes porque a veces los pacientes me enseñan más a mí que lo que yo les enseño a ellos. Y soy una agradecida de tenerlos en mi vida y espero que pueda también darles todo lo que yo más pueda para mejorar la calidad de vida de ustedes y que Funeico, con todas estas personas como María, como el doctor Sarmiento, como Fabián, como Carolina, como Lady, como todos los que nos han apoyado, también pueda ayudarles a poner un granito de arena para mejorar su calidad de vida. Un abrazo para todos. Gracias, María, por estar aquí, doctor Sarmiento, y que tengan una Gracias a buena noche. todos. Buenas noches. Gracias. Chao.